Buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación a participar en este encuentro. Para mí es un honor, es un compromiso. Quisiera también pedir una disculpa por no estar presente personalmente. Me encantaría compartir los saberes y las experiencias de este encuentro. Estos días, sin embargo, nacerá mi primer hijo y por lo tanto necesito estar aquí en Guadalajara. Me disculpo entonces por no asistir. Es por eso que presento esta charla, ¿no? Tendremos aquí en Guadalajara, vamos a seguir con el Encuentro Regional de Conciencias en enero del 2017 y espero también viajar muy pronto por allá a Chiapas de nuevo para poder profundizar este tema con ustedes, ¿no? Desde hace más de 30 años trabajo acompañando comunidades campesinas e indígenas en México y en América Latina. Soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría en desarrollo rural, una maestría en agroecología y también un doctorado en agroecología. Soy asesor de la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias aquí en Jalisco. Soy también agricultor ecológico y también soy profesor e investigador en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Quiero hablarles entonces en esta conferencia sobre la agroecología, una joven ciencia nacida hace 20 años en Latinoamérica y que proviene del deambular de varias generaciones de agrónomos, de biólogos, de ecólogos que han estado ligados a movimientos sociales, rurales y que han buscado dar respuestas profesionales a la pobreza, a la marginación rural, al deterioro medioambiental por el que pasa América Latina. Comienzo entonces hablando del contexto. Podemos ubicarnos claramente en una crisis civilizatoria que, como nos dice Edgar Morin, es una crisis compleja, tiene múltiples dimensiones, es una policrisis, y dentro de esta crisis civilizatoria, una crisis fundamental es la crisis de las ciencias, la crisis del conocimiento, volveremos sobre eso, pero también un componente central de esta crisis civilizatoria es la crisis del mundo rural. Estamos frente a un mundo rural y nuestro país es un tristísimo ejemplo de eso, donde se concentra el hambre a nivel mundial. 75% de los hambrientos están en el campo, donde se concentra la pobreza, 75% de los pobres están en el campo, donde además tenemos procesos de exclusión, de desnutrición, de pobreza, de marginación, donde somos testigos además de el deterioro de los recursos naturales y donde además, y otra vez nuestro país es un triste ejemplo, ¿no?, donde el fenómeno de la migración es un fenómeno constante y con ello todo lo que implica fundamentalmente la ruptura de los tejidos comunitarios, ¿no? Entonces esta crisis rural, ¿no?, que se ve reflejada en pobreza, se ve reflejada en desnutrición, se ve reflejada en deterioro del medio ambiente, ¿no?, es una crisis que afecta, sí, principalmente a los campesinos, a los indígenas, a sus familias, pero nos impacta a todos, ¿no?, porque cuando estamos hablando de crisis rural estamos hablando de producción de alimentos, ¿no? Entonces la crisis rural se refleja en una crisis de producción de alimentos donde una buena parte de la humanidad está desnutrida o come mal, ¿no?, y otra parte de la humanidad come en exceso y presenta problemas de obesidad, ¿no? Es una crisis, esta crisis rural también impacta no solo tiene que ver con los alimentos, impacta las cuestiones que tienen que ver con los bienes comunes, como el agua, como las semillas, como la biodiversidad. Entonces estamos frente a una crisis, y es una crisis que tiene nombre y tiene responsables. Es una crisis causada por el modelo de agricultura industrial, ¿no?, basado en el monocultivo, es decir, un solo cultivo, la utilización de fertilizantes químicos, insecticidas, herbicidas, semillas híbridas, semillas transgénicas, una alta utilización de agua, una alta utilización de energía y cultivos dirigidos fundamentalmente hacia los mercados externos. Esta forma de agricultura industrial, ¿no?, que es la forma hegemónica de la agricultura neoliberal impuesta por la globalización, es en buena medida causante de esta crisis rural, ¿no? Estas formas de producir, estas formas de relacionarnos con la naturaleza, y detrás, ¿no?, detrás de esta agricultura industrial hay, por supuesto, una ciencia agronómica, ¿no?, una ciencia agronómica, una ciencia veterinaria, una ciencia forestal, que están orientadas a producir más, a tener una alta producción
a obtener la mayor ganancia sin consideraciones ambientales, sin consideraciones sociales, sin una mirada de largo plazo, ¿no? Entonces, esta crisis de la ciencia de las que hablábamos al principio, que es parte de una crisis civilizatoria, tiene un impacto, también se ve claramente en la crisis de las ciencias agrícolas, ¿no? Las ciencias agrícolas tienen una alta responsabilidad en la crisis rural porque son el fundamento de la agricultura industrial, de esta agricultura de monocultivo, de utilización de altas dosis de energía externa, de insecticidas, herbicidas, fungicidas, ¿no? Y aquí, pues también aquí la agronomía convencional, las ciencias agrarias convencionales tienen una fuerte responsabilidad en la crisis porque, ¿no?, para las ciencias agrarias, y volveremos de eso más adelante, ¿no?, para las ciencias agrarias convencionales el conocimiento local, el conocimiento campesino, el conocimiento indígena no existe, no existe. El que vale es el conocimiento de los ingenieros, el conocimiento científico, el conocimiento moderno, ¿no? Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad porque estamos hablando de la agricultura, una actividad humana que tiene por lo menos 9.000 años de historia, ¿no? Y que está es plena de saberes, de conoceres, de técnicas, de cultura, de gastronomía, de identidad. Y esta larga historia agrícola ha ido acompañada del desarrollo de tecnologías y conocimientos muy avanzados. Esto es especialmente claro en México y en Mesoamérica, ¿no? México, Mesoamérica, es uno de los centros de origen de las plantas cultivadas en el mundo. Aquí nacieron el maíz, el tomate, el chile, el frijol, el cacao, una serie de plantas que han servido para la alimentación de la humanidad. Y detrás de esas plantas hay historia, hay conocimiento. Entonces, la ciencia agronómica convencional ha rechazado, ha menospreciado, ha obligado a callar los saberes y los conocimientos campesinos. Y esta también es una de las razones de la crisis rural por las que pasamos. Entonces, ante esta situación, nos preguntamos qué ciencias necesitamos para construir un mundo rural diferente, ¿no? ¿Qué ciencias necesitamos para encontrar alternativas hacia los lacerantes problemas de los seres humanos, el hambre, la pobreza, la marginación, que entristecen y llenan de dolor la vida cotidiana de las grandes mayorías de nuestro tiempo? ¿Qué ciencias necesitamos? Y por eso agradecer la invitación de estar presentes en este encuentro y por eso aportar estas reflexiones. ¿Qué ciencias necesitamos entonces para construir, para ir avanzando hacia un mundo rural más digno, más justo, ¿no? ¿Cómo trascender esas ciencias convencionales que nos han llevado a la crisis rural por la que atravesamos y ir construyendo ciencias con un fuerte fundamento científico, pero ciencias alternativas, ciencias basadas en la complejidad? Nos enfrentamos a problemas complejos, necesitamos ciencias que nos sirvan para la complejidad, ciencias que tengan que ver con la interdisciplina, el utilizar diferentes conocimientos de distintas ciencias, de distintas maneras de saber. Necesitamos, y eso es fundamental, una ciencia con ética, una ciencia con conciencia, como dice Edgar Morin, una ciencia que esté al servicio de los sin voz, una ciencia, como decíamos, que sirva para resolver los problemas de las grandes mayorías. Necesitamos una ciencia que juegue a favor de la vida, en términos de Leonardo Boff, una ciencia que cuide la naturaleza, que cuide la salud, que cuide la tierra, que cuide la madre vida, ¿no? Necesitamos también ciencias que ya no sean hechas solo por los científicos, ¿no? Está clarísima las limitaciones de las ciencias convencionales. Ahora necesitamos ciencias tejidas colectivamente, desde el diálogo de los distintos saberes, donde los saberes tradicionales, los saberes locales, los saberes indígenas, los saberes científicos dialoguen para construir nuevos conocimientos. Necesitamos ciencias orientadas hacia la sustentabilidad, ciencias que nos ayuden a cuidar la naturaleza, a cuidar la madre tierra, y que tengan estas ciencias de la sustentabilidad como punto de partida a la ecología. Entonces necesitamos otras ciencias agrarias, ciencias que vayan más allá de la productividad y que nos ayuden a caminar hacia la sustentabilidad rural. Y aquí es donde aparece la propuesta que quiero yo poner a ustedes a su consideración,
Estarán después, he visto en el programa con gusto la participación del profesor Van der Meer, de la profesora Ivette Perfecto, que también son grandes profesionales en esto de la agroecología, y por eso vamos a dedicar esta segunda parte también de la charla a hablar de la agroecología como alternativa, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de ciencias con ética, ciencias que apuesten por la vida, ciencias colectivamente, es donde aparecen lo que podemos llamar las ciencias de la sustentabilidad, las ciencias híbridas, ciencias complejas, por ejemplo, la agroecología, la ecología política, la economía política, la economía ecológica, es decir, aquellas ciencias que desde la ecología nos propongan nuevos acercamientos epistemológicos y nuevos acercamientos metodológicos. Y aquí aparece la agroecología, ¿no? La agroecología, ¿no?, que reúne, por un lado, ¿no?, las cuestiones de la ecología, pero porque también reúne, por otro lado, y esto es muy interesante, en la génesis de la agroecología se juntan los conocimientos de la agricultura tradicional, los conocimientos de las ciencias agrarias, los conocimientos de las ciencias sociales, y esto es algo muy importante también, la cercanía con los movimientos sociales. Es decir, la agroecología nace en América Latina como una respuesta a las demandas de los movimientos sociales que se planteaban y se plantean, y la necesidad de tener otras maneras de hacer agricultura de forma mucho más respetuosa con la naturaleza, que favorezca la autosuficiencia alimentaria, que favorezca la agricultura familiar y la agricultura comunitaria. Y aquí es donde aparece la agroecología como una alternativa a las ciencias agrarias convencionales, incapaces de entender las relaciones entre cultura, sociedad, naturaleza que suceden en el hacer agricultura, ¿no? La agroecología entonces busca poner en diálogo los saberes históricos de los agricultores, y aquí no puedo menos que referirme a don Luis Villoro, ese gran maestro de todos nosotros, y su genial libro de Creer, Saber, Conocer, ¿no? La agroecología entonces, poner en diálogo los saberes históricos de los agricultores con los conocimientos de las diferentes ciencias, facilitando tanto la comprensión como el análisis y la crítica del actual modelo de desarrollo rural, pero también el establecimiento de nuevas estrategias para el desarrollo rural alternativo y para nuevos diseños de agriculturas más sustentables, ¿no? Y aquí también muy importante la aportación que hace a la agroecología Paulo Freire, toda su idea de la educación popular y toda su idea junto con Orlando Fassborda de la investigación participativa. El enfoque de la agroecología entonces supone la ruptura de las etiquetas disciplinares y la utilización de la complejidad. La agricultura ha de ser contemplada como la intersección de sistemas naturales, sociales, económicos, ¿no?, y de donde las bases de este enfoque globalizador y complejo provienen de la agroecología. La agroecología entonces la debemos entender como un enfoque científico destinado a apoyar la transición desde los actuales modelos de agricultura convencional hacia modelos de agriculturas más sustentables. Y es muy importante, y esta es una cuestión fundamental de la agroecología, dejar claro que una parte importante de los conceptos y de los procesos propuestos por la agroecología provienen de las prácticas agrícolas desarrolladas por los agricultores desde hace mucho tiempo. Prácticas y conocimientos que en muchos casos han sido arrasadas por la agricultura industrializada, ignoradas y despreciadas por los científicos agrícolas. Los campesinos y los indígenas han desarrollado a lo largo del tiempo un conocimiento que les ha permitido establecer sistemas agrícolas con un mínimo uso de insumos externos y con gran confianza en los recursos renovables y una estrategia basada en el manejo ecológico. Y por eso es fundamental reconocer y valorar este conocimiento, tomándolo como punto de partida para el diseño de agriculturas sustentables, ¿no? La relevancia que la agroecología otorga al conocimiento campesino y al conocimiento popular tiene una dimensión subversiva y crítica, que surge del rechazo al mito de la superioridad del mundo urbano industrial sobre el mundo rural, que ha sido una parte esencial de los argumentos utilizados para justificar la destrucción de las culturas campesinas e indígenas y como una condición para la modernización de la producción rural. Por eso entonces la agroecología, la agroecología que tiene su punto de partida en los conocimientos tradicionales,
y a partir de ahí dialoga con las ciencias agrarias y con las ciencias sociales. La agroecología entonces permite reconocer otros modos de apropiación de la naturaleza basados en diferentes premisas diferentes al racionalismo y al pragmatismo de la ciencia convencional. Permite además obtener herramientas de análisis para la aparición de un nuevo paradigma científico, a través de la cual los investigadores nos acercamos al estudio de las culturas tradicionales no como un sector a modernizar, sino como portadores de una especial sabiduría ecológica. La agroecología, entonces, insisto, es esencial el diálogo de saberes entre los saberes campesinos, los saberes indígenas y los saberes de las ciencias agrarias para ir construyendo conocimiento, ¿no? Concluyo esta pequeña charla con algunas cosas que nos permiten observar cómo vamos caminando hacia agriculturas más sustentables. La agricultura sustentable en México nace como una respuesta a la crisis rural y se orienta a reducir costos de producción, a mejorar la alimentación familiar y a conservar los recursos naturales. El punto de partida de la agroecología en México han sido los procesos de la agricultura tradicional. Es por eso que son procesos viables y además esto ha reforzado la validez y la pertinencia de los conocimientos locales y de la identidad. En estos procesos, los campesinos e indígenas van siendo acompañados por una nueva generación de profesionales, muchos de ellos profesionales locales que ya han sido formados a partir de una perspectiva agroecológica que poco a poco se extiende en las universidades de México. También es muy importante y es satisfactorio darse cuenta como en todo el país y especialmente en el centro y sur de México crecen las experiencias de comunidades indígenas, campesinas que se orientan a la construcción de agriculturas mucho más sustentables. Crecen también diferentes formas de comercialización y de consumo de alimentos y a través de estos muy diversas formas de articulación entre movimientos urbanos y rurales que han tomado a los alimentos y en especial en el caso de México al maíz nativo como un punto de articulación y de unión entre los movimientos urbanos y rurales, ¿no? Hay también un incremento en los procesos de formación y asesoría en agroecología a campesinos, a indígenas, a partir de procesos de educación no formal, y eso es muy rescatable y situado en la realidad de las comunidades rurales, ¿no? Hay un continuo aumento a través de estos procesos de formación campesino a campesino, hay un continuo aumento de agricultores que actúan como formadores y como promotores comunitarios, ¿no? Es evidente entonces el aporte que la agroecología realiza, por su énfasis en la agricultura familiar, en la soberanía alimentaria, en el uso sustentable de los recursos naturales, en la promoción de la agrodiversidad y la biodiversidad y en la participación local. Todo ello ha facilitado que en México sea continuo el avance hacia agriculturas más sustentables en comunidades campesinas, en comunidades indígenas, ¿no? En México, y esto sucede también en América Latina, las experiencias dan cuenta de la agroecología como un referente conceptual y metodológico y además muestran que la agroecología tiene una sólida dimensión práctica capaz de ofrecer soluciones concretas para la realidad rural en nuestros países. En Latinoamérica, la agroecología aparece como un enfoque científico ubicado en nuevos paradigmas científicos y que ha demostrado su pertinencia en el diseño y práctica de sistemas agropecuarios más sustentables que son un componente fundamental para mundos rurales más justos y más dignos, ¿no? La agroecología es una ciencia muy joven, ni siquiera tiene 20 años apenas, que se enfrenta a enemigos muy poderosos, a la agricultura industrial dominante y a los intereses comerciales y políticos que la respaldan. Tiene ante sí múltiples desafíos científicos, sociales, políticos y tecnológicos. Tiene de su parte los conocimientos tradicionales que han dado origen a la agricultura y los conocimientos generados por las ciencias agrarias. Tiene además el irse construyendo en el caminar cotidiano con los campesinos y con los indígenas en la búsqueda de construir mundos rurales más justos y más dignos, ¿no? Y termino dando algunas nociones
sobre las preguntas que fueron planteadas ayer por Yusuf Galeano al inaugurar este encuentro. Por supuesto, contesto algunas de las preguntas fáciles. Las preguntas difíciles tendría yo que estar con ustedes, tendríamos que estar en un proceso colectivo de mucho más diálogo y de mucho más aprendizaje, ¿no? Algunas preguntas: ¿los transgénicos dañan a la madre naturaleza y a los humanos? Sí. Pero la pregunta que nos plantea la agroecología es: ¿son necesarios los transgénicos? No. En el caso del maíz, con el conocimiento tradicional, con toda la historia de los maíces, con toda la diversidad de maíces que tenemos, los maíces transgénicos no solo son peligrosos, son innecesarios. ¿Cuáles herbicidas químicos dañan más o dañan menos? Todos dañan, ¿no? Otra vez, la respuesta está en los conocimientos, en la agricultura tradicional, dialogando con las ciencias agrarias. Ya el doctor Van der Meer hablará algo de esto, pero ¿cómo hacíamos antes para cultivar sin herbicidas? Pues es justamente la diversidad de plantas, ahí juega un papel fundamental, por ejemplo la calabaza, ¿no? Y otras plantas que con sus hábitos de crecimiento impiden el crecimiento de la hierba, ¿no? ¿Cómo resolver el problema de los herbicidas? ¿Qué sustancias utilizar? Hay una serie de conocimientos en la agricultura tradicional y también en las ciencias agrarias que nos permiten utilizar menor cantidad de herbicidas o utilizar herbicidas mucho menos dañinos, ¿no? ¿Qué explicación científica hay? ¿Cómo tener el conocimiento científico para saber y mejorar la producción? ¿Qué sustancias orgánicas se necesitan? Aquí está la agroecología. La agroecología, a partir de ese diálogo entre los conocimientos tradicionales, la agricultura indígena, la agricultura campesina y las ciencias agrarias, es el camino o uno de los caminos que nos permite ir acercándonos hacia la producción sustentable, que va mucho más allá de lo agrícola, ¿no? Casi termino porque se me acaba el tiempo, pero con una pregunta muy interesante que plantea el Galeano. ¿Qué explicación científica hay sobre la relación del movimiento de la luna para la siembra de semillas, árboles y frutales? ¿Qué relación tiene la luna con los movimientos de la Tierra y qué explicación científica hay? Este es un ejemplo bien interesante, ¿no? A partir de las fuerzas de atracción y de la ley de la gravitación universal descubierta apenas en 1500, ¿no? Se conocen los mecanismos de atracción que hay entre la Tierra y la luna y lo que ocasiona y cómo eso ocasiona el movimiento de fluidos en la Tierra, ¿no? Eso lo saben los conocimientos tradicionales desde hace muchísimo tiempo. Cuándo cortar leña, cuándo sembrar plantas que van enterradas, ¿no? Y es la ciencia la que llega tarde a explicar a través de la ley de la gravitación universal la influencia que tiene la luna en la agricultura y en el movimiento de los líquidos. Los campesinos con los cuales trabajamos aquí en Jalisco, tanto campesinos como indígenas, estamos y hacen el trabajo de las siembras a partir del movimiento de la luna, ¿no? La ciencia ha descubierto cómo proteger a las semillas nativas al medio ambiente para la contaminación de las nuevas semillas mejoradas y transgénicas. Sí, hay caminos para proteger nuestras semillas. Hay un trabajo muy importante en México que ha hecho la Red en Defensa del Maíz, también el movimiento Sin Maíz No Hay País, también muchos genetistas que están trabajando, muchos agrónomos, muchos campesinos que están trabajando en distintas formas de proteger y de cuidar nuestros maíces, ¿no? Ante el embate de los maíces transgénicos, que insisto, son innecesarios, ¿no? Quisiera terminar, ¿no?, recomendando, ¿no?, a todos los que nos están escuchando. Acaba de salir el suplemento de la Jornada del Campo, el de diciembre del 2016, va dedicado todo el número a la agroecología, vale mucho la pena, denle una mirada, está disponible, ¿no? Quiero también pasarles mi correo electrónico, es Jaime M, todo con minúsculas, Jaime M, @iteso.mx, Jaime M, @iteso.mx, ¿no? Por favor escriban, mándenme un correo, pónganse en contacto conmigo. Con gusto les puedo mandar materiales, algunas de las cosas con las que estamos publicando, algunas cosas con las que estamos trabajando. Les agradezco muchísimo la invitación, mucho ánimo en este encuentro en el cual todo el mundo tenemos muchísimas esperanzas.
Espero muy pronto visitarlos por aquellos rumbos, volver de nuevo a Chiapas, donde ya me tocó estar, y poder continuar este diálogo sobre la agroecología, sobre la siembra, sobre las alternativas en las propias milpas y en los propios campos, que es donde se aprende la agricultura. Muchísimas gracias y un abrazo.